Mario Benedetti fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista, nacido en Paso de los Toros, Uruguay, en 1920 y que falleció en Montevideo en el año 2009. Fue integrante de la generación del 45 y publicó más de 80 libros que fueron traducidos a más de 20 idiomas. Hoy les voy a hablar de una de sus obras de teatro que se llama Pedro y el Capitán. La obra fue publicada en 1979 durante la dictadura militar en Uruguay, que es en lo que se basa la historia. La obra trata de un torturado que forma parte de la guerrilla y de su torturador, un capitán que forma parte del régimen del gobierno. Ambos mantienen un interrogatorio que dura varias sesiones, en el cual el trabajo del capitán es hacer que Pedro delate a 4 de sus compañeros de campaña. El capitán nunca utiliza maltratos físicos para hacer hablar a Pedro, pero cada vez que lo entrevista se lo ve más demacrado y más lastimado. En un punto de la segunda parte de la historia, los personajes empiezan a hablarse ya no del tema inicial, que eran los compañeros de Pedro, sino de cómo realmente son ellos como personas y de sus vivencias. Pedro termina por cambiar papeles con el capitán, consiguiendo que éste le cuente cómo se convirtió en un torturador y le hace ver el dolor y la culpa que lleva dentro por dedicarse a lo que se dedica. El, el capitán le confiesa a Pedro que le es muy difícil enfrentar a su familia al regresar a casa, porque a pesar de que él no tortura físicamente, escucha demasiados gritos de desesperación y sabe que él es el que ordena que torturen a esas personas. Y le dice que la única justificación que tiene para lo que hace y de redimirse frente a su familia es cumplir su objetivo y conseguir la información que necesitan. Le pide que lo entienda y que coopere con él, porque de lo contrario sería simplemente un inhumano que habrá ordenado que lo torturen para nada. Pedro le dice que no va a conseguir ni un número de teléfono ni un nombre de él, y que por eso mismo ya está técnicamente muerto. Entonces no le teme a las amenazas que le hace el capitán sobre cómo las torturas físicas van a ir empeorando cada vez más, y se niega a cooperar con él. La obra toca diversos temas como la mucha o poca capacidad de sacrificio, el dolor humano, la moral, la tortura. Eh, Creo que uno de los temas principales es simplemente la condición humana. A pesar de que los personajes son enemigos ideológicos, ambos muestran su vulnerabilidad y su resistencia. Eh, Terminan por contarse hasta las miserias más grandes de su vida. Hablan del amor, de la familia, los hijos, la libertad. Se vuelve una relación muy cambiante en de quién es el interrogado y quién es el interrogador. Eh, Conforme avanza la historia, dejamos de ver a un personaje bueno y a un personaje malo, y simplemente vemos a dos seres humanos que de cierta manera conectan entre ellos. Creo que habla de cómo hay valores que llevamos dentro como seres humanos a pesar de nuestras acciones. Me gusta mucho la obra, me gusta mucho como ya mencioné antes, como al principio es muy claro quién es el personaje bueno y quién es el malo. Pero al final de la obra, cuando el capitán le pide de rodillas a Pedro que le dé la información no por conseguir su objetivo, sino por salvarse él mismo, eh, termina sintiendo una empatía muy grande por el capitán a pesar de lo que confiesa haber hecho. Eh, Creo que la obra habla mucho de cómo, a pesar de nuestras diferencias políticas o creencias, etcétera, hay cosas que nos unen
que todos tenemos en común como seres humanos. Y, y creo que otra cosa que también me gusta mucho es que a pesar de que la obra fue escrita durante la dictadura en Uruguay, en la obra nunca se da una fecha en la que se cite la obra. Entonces, así como pudo haber pasado en la dictadura en Uruguay, pudo haber pasado en cualquier otra parte del mundo, en cualquier otra época, eh, en donde haya conflictos entre el pueblo y el gobierno. Y creo que nos hace reflexionar sobre cómo eso pasó y en algunas partes del mundo sigue pasando. Y sí, es un libro que me gusta mucho y disfruté mucho leerlo.